Quienes están en el mundo de la enfermería, ya sea estudiando o enseñando, seguro recuerdan esa presión de los exámenes finales, ¿no? Esas calificaciones que definían un semestre. Por mucho tiempo, así se midió el conocimiento. Pero hoy la pregunta es mucho más profunda. ¿Un examen escrito de verdad puede certificar que alguien está listo para actuar cuando una vida pende de un hilo? La respuesta, cada vez más clara, es no. Un profesional de la salud no es un simple repositorio de datos, es alguien que debe tomar decisiones críticas bajo presión. Y por eso, la evaluación ha tenido que transformarse por completo. Vamos a desglosar esa evolución, de la teoría que se memoriza a la práctica segura. Y esta frase es el corazón de la nueva filosofía. Resume la enorme responsabilidad que implica la formación en salud. Antes, una mala nota significaba, repetir un curso. Ahora, entendemos que una mala evaluación, una que no detecta a tiempo una debilidad crítica en el juicio clínico o en la práctica, puede tener consecuencias reales, devastadoras. Por eso, el proceso dejó de ser un mero requisito académico para convertirse en el pilar de la seguridad del paciente. El objetivo ya no es solo aprobar, sino certificar que una persona está verdaderamente preparada para cuidar de otras. Bien, este será nuestro recorrido. Vamos a analizar por qué el cambio era tan necesario, cómo funciona este nuevo proceso continuo, qué significa realmente ser competente hoy en día. Veremos qué herramientas garantizan una evaluación justa, el rol importantísimo de la retroalimentación y al final reflexionaremos sobre el perfil del docente del futuro. Muy bien, entremos en materia. Para entender por qué este cambio era tan urgente, primero tenemos que mirar un poco al pasado. Y no se trata solo de un cambio de métodos o de tecnología, es una transformación filosófica profunda sobre qué significa realmente saber en enfermería. El cambio ha sido radical. A la izquierda está la imagen clásica, el estudiante memorizando libros, enfocado en la teoría. Ese era el modelo tradicional donde el éxito se medía por la capacidad de recordar datos, fármacos, procedimientos. A la derecha, el modelo actual, un equipo colaborando en un entorno clínico complejo. Aquí el éxito no es solo saber la teoría, sino demostrar la capacidad de aplicarla. Se trata de integrar competencias, tener un juicio clínico sólido frente a datos que no siempre son claros, comunicarse efectivamente con el paciente y el equipo y tomar decisiones acertadas, a menudo bajo una presión enorme. O sea, ya no preguntamos qué sabes, sino qué puedes hacer con lo que sabes. Y aquí está la pieza clave que hizo posible toda esta evolución: la simulación clínica. Es básicamente el puente entre el salón de clases y el hospital. En este entorno seguro y controlado, un estudiante puede enfrentarse a un paciente con un paro cardíaco, puede cometer el error de administrar una medicación equivocada, o puede tener una conversación difícil con un familiar. Puede cometer errores que en la vida real serían catastróficos, y aprender de ellos de forma inmediata y guiada, sin poner en riesgo a nadie. La evidencia científica, como la que reportó Arrogante y su equipo en 2021, es clarísima. Esta estrategia no solo fortalece las competencias técnicas y de comunicación, sino que hace la evaluación mucho más objetiva y justa. Ahora, un punto crucial. Si la evaluación ya no es solo un examen final, entonces, ¿qué es? Pues es un proceso dinámico, un ciclo constante que acompaña al estudiante desde el primer día hasta el último. Pensemos en ello como un viaje con 3 paradas clave, cada una con un propósito diferente, pero todas interconectadas. Estos 3 tipos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa, no son etapas que se superan y ya, no. Son fases que se alimentan entre sí. La diagnóstica le da información a la formativa y la formativa prepara para la sumativa. Juntas crean un panorama completo del desarrollo del estudiante, permitiendo construir un profesional competente y seguro, paso a paso, en lugar de solo juzgar el resultado final. Todo comienza aquí. La evaluación diagnóstica es como ese mapa que consultamos antes de empezar un viaje. Su propósito es simple pero muy poderoso: saber cuál es el punto de partida. A través de un escenario simple o un cuestionario previo, podemos identificar qué conocimientos ya están sólidos y, más importante aún, dónde están las brechas. Quizá un estudiante es excelente en teoría cardiovascular, pero le cuesta la comunicación con pacientes ansiosos. Saber eso desde el principio nos permite diseñar un plan de aprendizaje a la medida, reforzando esas áreas para minimizar riesgos a futuro. Es proactividad pura. Luego viene el corazón del proceso, la evaluación formativa. Aquí, la pluma roja del calificador se guarda. El foco no está en la nota, sino en el crecimiento. Es el entrenamiento constante. La herramienta clave es el debriefing, esa conversación guiada, reflexiva, que ocurre justo después de una simulación. Modelos como el GAS son súper efectivos. Se analiza qué salió bien para reforzarlo, qué se pudo mejorar y, lo más importante, cómo se aplicará ese aprendizaje la próxima vez.
Es un espacio para la vulnerabilidad y la reflexión, que fomenta el pensamiento crítico. Y finalmente, llegamos a la evaluación sumativa. Esta sí es la prueba de fuego. El momento de certificar que el estudiante ha alcanzado las competencias necesarias para avanzar o para graduarse. El estándar de oro aquí es el OSCE, o Examen Clínico Objetivo Estructurado. Hay que imaginar un circuito con diferentes estaciones. En una, se debe hacer una exploración física. En otra, comunicar una mala noticia a un actor. En una tercera, colaborar con un colega. Esto permite valorar de forma integrada y objetiva todas las facetas del profesional. Eso sí, su naturaleza de examen final puede generar mucha ansiedad, lo que refuerza por qué el acompañamiento formativo continuo es tan vital para preparar al estudiante no solo en habilidades, sino también en confianza. Hemos hablado mucho de competencias, pero ¿qué significa realmente ser competente en la enfermería de hoy? Es un concepto integral, es una sinfonía de habilidades que va mucho más allá de simplemente dominar una técnica. La verdadera competencia es como una mesa de 4 patas. Si falta una, todo se desequilibra. El saber es la ciencia detrás de cada acción. El saber hacer es la técnica precisa. El saber ser es la brújula ética, la empatía. Y el saber convivir es la capacidad de ser parte de un equipo. Por ejemplo, al atender a un paciente mayor desorientado, el estudiante debe saber las posibles causas, saber hacer los chequeos neurológicos, saber ser paciente y respetuoso y saber convivir para comunicar claramente sus hallazgos al equipo. La simulación es la única herramienta que nos permite ver estas 4 dimensiones en acción, al mismo tiempo. Ahora bien, para que esta evaluación integral sea justa, no podemos depender de la subjetividad. Un "me parece que lo hizo bien" no es suficiente cuando la seguridad del paciente está en juego. Necesitamos herramientas que garanticen que cada estudiante es medido con la misma vara, de forma válida y confiable. Y por eso se han desarrollado instrumentos estandarizados. Los 3 instrumentos clave en este nuevo modelo son las listas de cotejo, las rúbricas y el OSCE. Y ojo, no son intercambiables. Cada uno tiene un propósito específico. Podemos pensar en ellos como diferentes tipos de lentes. Uno nos da una vista de sí o no, otro nos permite ver matices y calidad, y el último integra todas las vistas en una sola imagen panorámica. Juntos, ofrecen una visión completa y objetiva del desempeño. A ver, veámoslo en detalle. La lista de cotejo es binaria, un sí o no. ¿Se lavó las manos? Sí. ¿Verificó la identidad del paciente? Sí. Es perfecta para tareas secuenciales, críticas, donde no hay espacio para la ambigüedad. La rúbrica, en cambio, mide la calidad. No pregunta ¿se comunicó con el paciente?, sino ¿cómo fue esa comunicación? Y define niveles. Principiante usó lenguaje técnico. Competente explicó claramente. Experto mostró empatía y verificó la comprensión. Y finalmente, el OSCE lo integra todo. En una estación de OSCE se puede usar una lista de cotejo para el procedimiento y una rúbrica para la comunicación, ofreciendo una evaluación súper robusta y multidimensional. El objetivo es claro: hacer la evaluación justa, reproducible y, sobre todo, que garantice la seguridad. Podemos tener la tecnología más avanzada y las rúbricas más perfectas, pero si el factor humano falla en el momento de la verdad, todo el sistema se debilita. Porque la evaluación no termina cuando se llena el formulario, apenas comienza. La forma en que se entrega la retroalimentación es tan importante, o incluso más que la evaluación misma. Una retroalimentación que de verdad transforma se sostiene sobre estos pilares. El debriefing es el momento clave. Pero para que un estudiante admita "no supe qué hacer" o "tuve miedo y me paralicé", necesita un ambiente de seguridad psicológica. Un espacio donde el error no es visto como un fracaso a castigar, sino como una oportunidad para aprender. Cuando se reduce la ansiedad, la mente se abre a la autocrítica constructiva. Y todo esto converge en un único objetivo: formar profesionales que no solo sean técnicamente competentes, sino también emocionalmente seguros y reflexivos. Y esta es la idea central que debemos llevarnos. Reducir el miedo en la evaluación no significa bajar los estándares. No es ser menos rigurosos. Todo lo contrario. Es ser más inteligentes. Es crear las condiciones para un aprendizaje profundo y duradero. Porque un profesional que se formó con miedo aprenderá a ocultar sus errores. Un profesional que se formó en un ambiente de confianza aprende a reflexionar sobre ellos, y eso lo hace más seguro y, al final, mucho más competente. Todo lo que hemos discutido nos lleva a una reflexión final, una que no podemos evitar, sobre el rol de quien guía este proceso tan complejo y humano, el docente. Esta es la pregunta que debe guiar cada planificación, cada simulación y cada debriefing. Y la respuesta que se dé como comunidad educativa no solo va a definir el futuro de la formación en enfermería, va a definir la calidad y la seguridad de la atención en salud para toda la sociedad.
El docente del futuro ya no es un mero transmisor de información, ni un juez final. Es un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Es quien diseña el viaje, integrando estratégicamente la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Es quien enfoca la lupa en las competencias reales, no en la memoria. Quien maneja un instrumento objetivo con la sensibilidad de un mentor. Y sobre todo, quien se posiciona no por encima, sino al lado del estudiante, como un facilitador, un guía en ese camino tan complejo hacia la excelencia. Y aquí llegamos al fondo del asunto. Cada evaluación, cada debriefing, cada calificación tiene un impacto que va más allá del aula. Es un acto de profunda responsabilidad social, porque detrás de cada estudiante que formamos y evaluamos hay cientos de futuros pacientes que van a confiar sus vidas y su bienestar en sus manos. Cerremos con esta idea. El propósito final de toda esta evolución en la evaluación no es obtener mejores promedios académicos, es garantizar que cada profesional que sale de las aulas sea un guardián competente y seguro de la salud. Es, en esencia, proteger vidas.